Bueno, esperen que voy a preparar. Bueno, vamos a empezar a retomar algo que habíamos comenzado hace 15 días con el libro de la organización que aprenden. ¿Se acuerdan que el autor, Peter Senge, lo había dividido en dos partes su libro? En la primera nos dotó de algunas definiciones para alcanzar consensos. Después también nos habló de cuatro componentes a la hora y que iban a ser la base para que él pudiera comparar los diferentes tipos de organizaciones. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los cuatro componentes? ¿Me están escuchando? Mm. Uno era la estructura, estrategia, cultura y sistema, los que están ahí en las pantallas, chicos. Eh, a ver, y después nos habló, cuando hablamos de liderazgo, que lideramos personas, habló de otra clasificación de organización, que era reglas, insight y principios. ¿Esa parte la acuerdan? ¿Que la mencionamos o no? Sí, Bien. profe. Bueno. Después nos habló de educación, la diferencia y disquisición entre educación, formación y capacitación. Después fue un pasito más allá y habló, además de plantear que las organizaciones, así como las personas aprenden, las organizaciones también aprenden. Y nos desarrolló los diferentes tipos de aprendizaje organizacional que se dan en los diferentes tipos de organizaciones. Eso es un breve repaso de todo lo que vimos la clase anterior. Bien, y ahora nos empieza a desarrollar una clasificación de organizaciones. La primera que nos presenta la organización emprendedora o familiar, ¿sí? Y empieza definiendo él los cuatro componentes. Su estrategia a nicho de mercado, a corto plazo, cultura de poder y de gran familia, ¿sí? Se valora mucho la lealtad en este tipo de organizaciones, la ayuda mutua. Son muy informales. No, piensen que en los primeros momentos de la fase inicial de cualquier organización, acá no hay ningún tipo de flujo de información, por eso lo único que baja en este tipo de organización son desde quién es el jefe, órdenes y está en la base operativa. Por eso la estructura es muy simple. Está todo centralizado en ese jefe o fundador que va a ser el que va a dar, cuando surge un problema, la respuesta. Cuando existe un conflicto, la respuesta. Todo pasa por el fundador. Por eso estas organizaciones, al igual que lo mencionamos en las primeras etapas, ¿qué pasaba si salía abruptamente la figura del fundador? Realmente empiezan a perder el rumbo, la visión y tienden a desaparecer. Eh, Eso sí lo vemos desde el punto de vista de los cuatro componentes, pero también plantea el autor que lo tenemos que ver desde el punto de vista cómo aprenden. Este tipo de organizaciones aprenden de la prueba de error, entonces fíjense que es ineficiente y además genera un gasto de recursos, no solo a través monetarios, sino también recursos tiempo, recursos humanos. El aprendizaje es del tipo individual, no logra un aprendizaje colectivo y no pueden responder rápidamente a los cambios externos o los cambios de jefe, ¿sí? Entonces, este tipo de organizaciones, y sobre todo en los primeros momentos, son organizaciones muy frágiles. Pero ¿qué pasa? Supongamos que esta organización, además del sistema de aprendizaje por prueba de error, tiene un segmento, un nicho de mercado, que no hay muchos competidores, se va haciendo un nombre, una reputación, y va avanzando y se van formando los diferentes departamentos.
Y acá ya nos presenta otro tipo de organización, el autor, que es la organización prescriptiva o burocrática. Ejemplo de eso es la iglesia, el ejército, la misma universidad donde estamos desarrollando hoy en día, es una organización burocrática. La estrategia es una estrategia reactiva, reacciona a las cuestiones del mercado, a los cambios, tiene una estrategia a largo plazo. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de manufactura, son organizaciones que tienden a liderar a costos bajos de sus productos o servicios. Apuntan a productos de masividad. La estructura es la típica pirámide que vemos nosotros en diferentes materias dentro de nuestra carrera, donde quien toma las decisiones está en la punta de la pirámide y quienes ejecutan en la base de la pirámide. Existen muchos niveles jerárquicos entre la cúpula y la base operativa. Generalmente de la cúpula lo que bajan órdenes y lo que suben de las bases son informes. Este tipo de organizaciones son una cultura orientada a cultura de roles. Yo soy tu jefe, vos sos mi empleado, mi subordinado. Escuchamos en este tipo de organizaciones, yo te pago, yo no te pago por pensar, yo te pago por trabajar. Frases así que a veces se escuchan en este tipo de organizaciones. Yo te digo lo que vos tenés que aprender, cuando en el modelo ideal es uno el que tiene que decir a la organización cuáles son los skills que nos están faltando y necesito un curso de capacitación. Los sistemas, ustedes recuerdan cuando hablamos allá por empresas 2.0, las 5 pilares de la cultura 2.0, crear una organización que pase de un sistema basado en el control a un sistema basado en la gestión. Este es un sistema claramente basado en el control de las personas. En el control para evitar qué? Desvíos de los objetivos que tenemos con la organización, que aparezcan problemas. Siempre el problema para este tipo de organizaciones está fuera de la organización. Todo lo que hace la organización es correcto. El problema está afuera. Al igual que las organizaciones familiares o emprendedoras también tienen una característica que el aprendizaje es individual. En este tipo de organizaciones hay mucha discrepancia entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Y la cultura de evitar los problemas. En este tipo de organizaciones, ¿qué pasa? Si algún colaborador dentro de la organización quiere innovar o mejorar un proceso, si esa innovación o proceso de aquel que se atrevió a innovar llega a buen puerto, su jefe se va a tomar el mérito de eso. Eso fue una idea mía. Él lo único que hizo es siguió mis órdenes. Si salió mal, lo que trató de innovar ese colaborador, sale con el dedo acusador, ellos no hacen lo que yo digo. ¿Sí? Entonces es un tipo de organización muy rígida. Uno en este tipo de organizaciones cuando propone algo, hasta que tiene, primero, que sea escuchado, sería un logro. Segundo, hay todo un proceso para que eso que plantamos en la cultura 2.0, que en ese clima laboral donde uno comparte sus ideas y son escuchadas realmente por las organizaciones o por nuestros jefes. Entonces, hasta que eso pase y van pasando por diferentes niveles y se aprueba, pasa mucho tiempo. Entonces, no pueden reaccionar rápidamente a lo que está pasando en el mercado. Y ustedes fíjense, no me acuerdo si lo había mencionado, ¿se acuerdan cuando hablamos de Klaus Molle en la era de capital humano? Pero capital en el sentido no mercantilista, sino un recurso que se podía administrar. Y él como consultor hablaba de ciertas experiencias que tuvo en empresas de primer nivel multinacionales, como British Airways, la Ford Motor Company, la Chrysler, grandes empresas automotrices que cuando atravesaban crisis lograron subsistir porque tenían espalda económica y no por otra cosa. Aquel que no tiene espalda económica y son estructuras tan rígidas tienden a desaparecer. Claramente una universidad, una iglesia o el ejército no va a desaparecer, pero una organización de índole privada que tenga esta concepción de organización, si no tiene el capital económico por detrás,
tiende a desaparecer. Ejemplo de esto fue Kodak. Kodak en su momento era una empresa líder en... ¿Cuál era? ¿En qué se enfocaba él? La fabricación de películas, ¿sí? Para las cámaras fotográficas. Y creo que también para la parte de filmación. En algún momento, Kodak empezó también a brindar otros servicios, el servicio de revelado, ¿sí? Con sus propios laboratorios. Pero a la par iba haciendo investigaciones con respecto a lo que eran las cámaras digitales. Y tenía varias patentes con todo lo que tenía que ver con cámaras digitales. Pero quien tomaba la decisión en esa cúpula de la pirámide eran todos ingenieros químicos o doctorados o tenían doctorados en química. Y dijeron, entre todos, no, la gente no va a adoptar, no va a dejar de comprar nuestras películas, no va a ir a dejar de ir a nuestro centro de revelado con sus rollos. No van a querer perder esa experiencia de tener un contacto con la fotografía en un formato físico. Claramente fue un error. Hoy he sabido que queda algún rezago de lo que es Kodak. En algún momento creo que sacaron alguna cámara digital, pero ya el tren se había pasado. Entonces, ese es un ejemplo de organizaciones prescriptivas burocráticas que no ven a veces y por temor y pensar y no tener la apertura de decir, bueno, hoy mi producto ya no es esto, se está reconvirtiendo hacia otro mercado. Lo mismo pueden ver el ejemplo de lo que fue Blockbuster, la cadena de alquiler de, en su momento VHS, después formato DVD, le pasó lo mismo. Pero ¿quién sí vio este cambio? Lo que es la competencia en un primer momento, que no me acuerdo cuál es el nombre que tenía, de que hoy conocemos como Netflix. Netflix era competencia de Blockbuster. Salió para competir en ese mercado, en el mercado del DVD con otro modelo de negocio, que vos podías hacer el alquiler de películas y las películas te llegaban vía correo. Y vos las devolvías también con un sobre especial por correo. Era un sistema que no cumplía con las demandas del cliente, que uno si quería tener una película para el fin de semana tenía que acordarse con mucha antelación. Después tenía que tomarse el trabajo de devolverla. Está bien que lo hacía a través del correo postal. Debemos aclarar que el sistema del sistema postal de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el manejo del correo y la correspondencia, tiene grandes penalidades si uno comete fraudes a través del correo o comete algún delito. Entonces, este sistema era viable. En nuestro sistema de distribución, por más que sea a través del correo argentino, no hubiese funcionado. Pero más allá de eso, empezaron a notar, en un primer momento el modelo tuvo un crecimiento, pero un momento se estancó. En el momento que se estancó, empezó a decir, bueno, ¿qué podemos hacer diferente? Estamos compitiendo con un grande que era Blockbuster. Y ahí es cuando empieza a surgir la idea de esto de las plataformas digitales. Pero en sí, el objetivo en primer momento, que les vuelvo a reiterar, no me acuerdo cómo se llamaba la compañía, después se terminó, cuando hizo la reconversión, pasó a llamarse Netflix, sí vieron el cambio hacia dónde iba. Y hoy queda como un rezago a algún blockbuster por Estados Unidos para aquellos que añoran ese momento y llevaron un recuerdo de lo que era, ¿sí? Y creo que estuvo hace poco en History Channel, en la historia de Blockbuster y Netflix. Y ellos habían acuñado un término que ahora se me fue de la mente, que era la actividad de juntarse tal vez un sábado o un domingo a la noche a ver películas en la casa, ¿sí? Ellos habían acuñado un término. También Blockbuster
en sí fue precursor de incorporar en sus tiendas y para atraer más público el tema de venta de helados, venta de chocolates, después también venta de sus propios lanzamientos que había, también la venta de tal vez una película que tenía mucho stock y te las vendían como ya en el mercado de usado. Intentaron diferentes vertientes, pero bueno, la realidad fue que los hábitos de las personas, de cómo nos queremos entretener dentro del ámbito familiar, cambió abruptamente. Y eso fue en poco tiempo. Dudas, inquietudes, cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Porque no estoy tanto atento al Zoom ni al chat del Zoom. Dale, dale. Bien, pero ¿qué pasa? Y acá llegamos al otro tipo de organización. Que estas organizaciones prescriptivas se dan cuenta que generalmente lo que manda acá, y acá sí nos tenemos que volver en un resultado mercantilista, no alcanzamos el resultado, no tenemos la ganancia esperada, se plantean la condición, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces se empiezan a identificar que tienen que cambiar el rumbo, ya no, ya la estructura que ellos tienen no permiten estos cambios rápidos que requieren sí el mercado de adaptarse rápidamente. Ustedes fíjense, bueno, tal vez muchos de ustedes no estaban en la facultad, pero nosotros tenemos el privilegio como facultad que cuando vino la pandemia, nosotros en 15 días pudimos como facultad seguir dando clases de manera virtual. Y otras facultades no dieron ningún tipo de incentivo hasta mediados de ese año. Entonces, eso tiene que ver cómo uno se puede adaptar rápidamente. En el medio de esos 15 días, cursos de capacitación para algún docente que no estuviera muy ayornado con las plataformas. En su momento era el Meet de Google. Después, bueno, la facultad hizo convenio con Zoom y pasamos a la plataforma Zoom. El manejo de aulas virtuales. Muy pocos docentes y cátedras hacían uso del aula virtual. Nosotros en sí lo usábamos eh, no tanto para hacer actividades, tal vez lo usamos para hacer alguna simulación de parcial, después lo usamos también como repositorio para ustedes que tuvieran el material. Ese era el uso en realidad que se le daba. Después, bueno, se empezó a evaluar a través del campo en ese momento, cuando se podía asistir de manera virtual, y todo eso implicaba un cambio para las personas que no habían usado nunca y ni habían abierto tal vez para su materia o su comisión la respectiva aula. Nosotros, por ejemplo, en ese aspecto teníamos esa ventaja, porque desde el primer momento que surgió el concepto de aula virtual para la facultad, fuimos una de las primeras cátedras que nos acoplamos a eso y siempre a veces nos pedían algún apoyo para divulgar el uso de esta herramienta. Bien, entonces llegamos hasta a este objetivo de que las organizaciones no están alcanzando los objetivos económicos, están perdiendo share de mercado, por ende las cuestiones económicas. Entonces se plantean que tienen que cambiar como organización. Pero tenemos que saber cuál es el punto de partida. El punto de partida es una organización claramente muy burocrática, entonces acá surge esta idea de un anteproyecto, que no es otra cosa que una hoja de ruta, un paper, un documento que va a redactar quién, que es el primer error que cometen generalmente estas organizaciones, quienes toman las decisiones, los que están en la punta de la pirámide, que de cierta manera nos invita a reflexionar el autor en su obra, que en quien debería participar son todos los principales stakeholders que hay en esa organización, los que están en el día a día, los que toman decisiones en el día a día, y no los que toman decisiones en el de índole macro, ¿sí? Y en esa hoja de ruta que voy a intentar plasmar.
hacia dónde vamos, identificar riesgo, quiénes van a participar, quiénes van a tomar las decisiones inmediatas, cuáles son los puntos o hitos de control que uno tiene que alcanzar. Y tal vez para armar todo ese documento tardan a veces de 6 meses a un año. ¿Qué va a pasar? El contexto cambia. Entonces fíjense que los cambios son más vertiginosos. Por eso en su momento, cuando hablamos de principios, que era lo último que planteaba el autor, que se modificaba, que ahí se hablaba de décadas, de 1 a 2 décadas generalmente, eso ya hoy en día no existe. Ya la visión y principios que tienen las organizaciones tal vez se replantean al cabo de 5 años por los cambios que se están atravesando. Ustedes fíjense que nosotros, además de potenciarlo durante la época de la pandemia, toda la parte de e-commerce, hoy en día, debido a los pocos, tal vez, volúmenes de venta que hay, muchas organizaciones muy tradicionales se pasaron, cerraron su punto del lugar de venta físico y se pasaron a plataformas directamente de e-commerce, canal digital, y dejaron el canal físico. Se ahorran alquileres, tal vez se ahorran eh, el tema de personal, se ahorran el tema de controles e inspecciones. Entonces, si yo monto un montón de cosas y además que están alicaídas en algunas actividades, la actividad descierra perfectamente el pasarse directamente a una plataforma digital. Pero estas organizaciones también vieron que tenían que empezar a tener presencia digital, tener canales digitales. O ustedes fíjense, cadenas como Arcor, una multinacional, tiene como un canal digital donde vos podés comprar y creo que tienen un marketplace dentro de Mercado Libre, exclusivamente de Arcor, el marketplace de él. Y así muchas otras empresas tienen su marketplace dentro de estas plataformas de e-commerce, donde uno compra y depende del monto, o viene bonificado o no, el tema del envío. Las organizaciones que desaprenden, ahí como mencionamos en el slide, son aquellas organizaciones que son burocráticas o prescriptivas que se encuentran experimentando un cambio. Características de este tipo de organizaciones que están atravesando este tipo de cambios es un proceso impuesto, por eso el autor nos invitaba y nos hacía reflexionar que tenía que participar los principales stakeholders y no sentir las personas que es algo impuesto desde quien toma o está en la pirámide organizacional. También plantean que las personas tienen que desaprender lo viejo para aprender lo nuevo. Y acá cobra mucha importancia el tema de la comunicación, ¿sí? Es muy importante comunicar, porque si yo hasta el día de ayer, durante 30 años, tal vez a una persona, le estoy diciendo que este es el único proceso y este proceso está bien y no lo vamos a cambiar y de la noche para mañana le tengo que decir que este proceso no va más, entonces, primero, vamos a atravesar con cuestiones que son inherentes a cualquier persona. El cambio genera, de cierta manera, en las personas, si no se comunica bien, zozobra, incertidumbre. Bueno, ¿este cambio qué va a pasar? Y hoy más todavía con los cambios tecnológicos. ¿Voy a seguir teniendo mi puesto? ¿Mi proceso pasó a ser y absorbido por otro departamento? A mí me van a cambiar de departamento. Por eso es la importancia, primero, en esta hoja de ruta que participen los principales stakeholders para reducir esta incertidumbre. Segundo, para saber bien hacia dónde vamos. ¿Qué pasa en este tipo de organizaciones, sobre todo las burocráticas o prescriptivas? Y lo que atañe mucho es que unos funciona, ustedes no sé, son muy chicos, pero tal vez en algún momento escucharon a sus padres eh, hablar de la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde representaba lo que era el modelo organizacional, donde uno era parte,
un engranaje de una gran máquina. Y nuestras tareas o actividades dentro de una organización está reducida a la mínima expresión. ¿Para qué? Para que ese engranaje fuera rápidamente reemplazado. ¿Sí? No necesitaba que ese colaborador tuviera mucha capacitación, mucha formación, mucho expertise y fuera rápidamente reemplazado. Y acá en este tipo de organización también habíamos dicho que el aprendizaje era individual y tenemos que cambiar hacia un aprendizaje colectivo, ¿sí? O un aprendizaje organizacional, donde el aprendizaje aprendemos todos y no, como no existe en este tipo de organización, el empleado estrella, aquel empleado que tiene ese conocimiento, ese expertise para este producto o servicio que nosotros vendemos. Que si no está ese empleado, tal vez ese producto o servicio no se puede dar mantenimiento o ese producto o servicio no podemos continuar con su desarrollo, porque solo esa persona tiene esa expertise. Pero mientras tanto las organizaciones siguen funcionando, no es que nos vamos hoy viernes, apagamos, pensemos que estamos en una organización privada, prescriptiva, apagamos la luz, venimos el lunes, listo, nos transformamos en el ideal que plantea el autor, la organización que aprende. La verdad que no, lleva tiempo, lleva recursos económicos, tenemos que estar constantemente comunicando, tomar eso que hablamos en algún momento de la gestión del talento, de los diferentes tipos de generaciones, cómo llegar con el mensaje y que comprendan realmente el mensaje, por qué la necesidad de cambiar, si durante mucho tiempo se me dijo que no había que cambiar, que había que evitar problemas. Entonces, también puede pasar que algunas personas se van desvinculando de las organizaciones porque ya llegó su hora para jubilarse, ingresan otros, entonces el autor también nos plantea que en los que se están en mejor condiciones, cuando las organizaciones están atravesando estos procesos de cambio, son los nuevos, porque no tienen que desaprender nada. Y también lo va a plantear el autor hacia el final, el día de hoy, en esta presentación, que muchas cuestiones que instauramos o aprendemos inconscientemente dentro de la organización es del colectivo. Ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos, al principio el autor nos hablaba de elite. La elite era ese grupo de confianza que eran los encargados de transmitir esos valores, creencias, más ayornados a los pensamientos del fundador. Y bueno, y ese colectivo, en una organización prescriptiva o burocrática, es más grande y son los encargados de transmitir. Bueno, las cosas en esta organización se hacen así, así, así. Sobre todo cuando uno ingresa en una posición junior. ¿Sí? Siempre, de cierta manera, hay alguien que le va a ir indicando el camino. Y si estamos en una perspectiva, bueno, vos tenés que hacer esto, y de acá no tenés que salir. Y acá ya llegamos al último y al ideal que nos plantea el autor, que es la organización que aprende. Que esto lo podemos asimilar, ya tomando la obra de Frederick Laloux, que también habla del tema de organización. Él vuelve a tomar esto que Peter Senge menciona de los cuatro componentes, y él menciona este tipo ideal de organizaciones como su organización estilo, donde él le agrega algunas otras características, pero eso lo veremos cuando vemos el tema de transformación digital. Y en este tipo de organizaciones, centrémonos en los cuatro componentes. Estrategia, a corto y mediano plazo, son activas, proactivas. La cultura es una cultura orientada a la resolución de problemas. En todo problema ven una oportunidad. ¿Y oportunidad de qué? De aprendizaje. ¿Sí? La estructura, tanto acá como en el libro van a hablar de redes orgánicas. Y redes orgánicas no es otra cosa que los equipos de trabajo. O lo que ustedes hacen hoy en día en sus trabajos, el trabajo en equipo. No es otra cosa. ¿Sí? Que en una organización puramente prescriptiva o burocrática no existe esta noción de equipo. Existe mucho la noción de individualismo, ¿sí?
Y los sistemas. Los sistemas y los flujos de información en este tipo de organización son de apoyo a los pensadores y también de apoyo a los que ejecutan dentro de la organización. El aprendizaje lo entiende como un colectivo. Hay un problema, lo ponemos sobre la mesa y entre todos vamos a buscar la solución a este problema. También la estructura, me estaba olvidando, sigue siendo, aunque sea una estructura de índole piramidal, pero no tanto a niveles jerárquicos. No hay tanta distancia entre quien toma las decisiones en la cúpula de la pirámide y las bases operativas. Se fomenta mucho la comunicación eh, horizontal, que esto generalmente en una organización prescriptiva no existe. Y también la comunicación vertical, pero no como una, si queremos pensarlo en la prescriptiva, que hablamos que bajaban órdenes y subían informes, no. Una comunicación realmente bidireccional entre a modo vertical. La noción depende de la estructura y la dimensión de organización. Estamos hablando que es una organización donde se fomenta la comunicación interdepartamental, ¿sí? ¿Y qué ventajas tiene este ideal de organización? Tiene esa capacidad de aprender a aprender, capacidad de adaptarse rápidamente a una situación que requiere en el mercado. El aprendizaje, ya lo habíamos mencionado, es de índole colectivo. Y esas son las características principales de esta organización que menciona el autor, que da nombre a su obra. Que este es el ideal que uno tendría que aspirar a hacer como organización. Porque si no, la verdad es que si uno no se adapta a los cambios, a los requerimientos de lo que está requiriendo hoy los clientes de nuestros productos y servicios, pero también uno, muchas veces uno por sesgo cuando habla cliente siempre piensa en el cliente externo, el consumidor de mi producto o servicio, y nos olvidamos muchas veces del cliente interno. ¿Qué quiere satisfacer nuestros colaboradores dentro de la organización? Algo quiere satisfacer a través de este trabajo. Por eso muchas veces puede pasar, como mencionábamos en el tema generaciones, que muchas veces ustedes están 1 o 2 años en una organización y buscan nuevos desafíos, porque ya no encuentran esa plenitud en ese trabajo. Quieren algún trabajo que tal vez los desafíe a ustedes mismos en su campo de desarrollo profesional. Y acá da algunos tips por qué uno debería llegar a esta organización ideal. Y creo que de cierta manera la fuimos desarrollando. Los cambios suceden cada vez más rápido. Y si nosotros tenemos una estructura muy grande, muy compleja, muy rígida, no existe el tema de el conocimiento como un bien colectivo. La estructura, ustedes recuerden que, y acá lo menciona el tercer argumento, que los 4 componentes sirven para, de cierta manera, perpetuar esos cambios que nosotros hacemos a nivel organizacional. Y esto de salir, y lo ponemos a esta frase muy escuchada, o ahora ya no tanto, salir de la zona de confort, ¿no? Que es el segundo argumento, se debe elegir un medio diferente al usual, ¿sí? A veces, si uno sigue haciendo lo mismo de la misma manera, los resultados van a ser lo mismo. Entonces, si uno empieza a ver qué otras cosas yo como organización y que esté dentro de mi campo de acción, o no, capaz por eso recuerden cuando nosotros hablamos de una entrevista laboral y hablamos también cuando ustedes se van a aplicar cuáles son las principales unidades de negocio y pueden ser unidades de negocio totalmente opuestas y se pueden ver, hay una necesidad que no está satisfecha y empieza a tener otra unidad de negocio. Y acá empieza también, se mencionan 2 modelos, el modelo del viajero, del turista. El modelo del turista es se asimila mucho a esa elaboración de ese anteproyecto.
donde tenía que haber un paper, un documento de cuáles son los puntos a salir. Por ejemplo, quiero recorrer Europa. Salgo mañana, 8 de mayo, de Buenos Aires. El 9 de mayo llego a Madrid. Me tomo el tren y, no sé, me dirijo tal vez a algún otro lado. O en Madrid visito todos estos museos. O sea, como que hay un plan detallado que voy a hacer en cada punto donde voy a hacer escala hasta nuevamente regresar a Buenos Aires. El modelo de viajero me planteó, voy a viajar a Europa, listo. Entro por algún país de Europa y ahí voy decidiendo sobre la marcha. Si visito algún museo, contrato algún paquete turístico o directamente, tal vez me gusta viajar o recorrer el tren, porque escuché que se recorre de otra manera diferente. Y la experiencia de uno de viajar en un tren es totalmente diferente a la que podemos tener nosotros dentro de la región. Lo que sea, ponerme un objetivo y salir. También no es tirarme a la pileta y no ver que no hay agua. Algunas cuestiones básicas, bueno, tengo que tener. Bueno, identificar los posibles riesgos, nuevamente comunicar, la importancia de fomentar la comunicación, cómo llegar a diferentes generaciones. Después también los planes de mitigación, si yo identifico algún riesgo potencial mientras estoy en estos procesos de cambio hacia ese ideal, cómo hacerlo. Y acá es lo que le había mencionado en algún momento durante la presentación, las paradojas del aprendizaje, ¿sí? Aprender en forma individual no significa haber aprendido en forma colectiva. Eso recuerden que era la condición necesaria, pero no suficiente, del aprendizaje organizacional. Segunda paradoja, se debe desaprender de forma individual lo que aprendieron en grupo o del colectivo, ¿sí? Eso tiene que ver con la organización que desaprende. Y tercera paradoja, de manera colectiva se hacen y se piensan cosas que de forma individual tal vez no estemos del todo de acuerdo, ¿sí? Esto puede decir, algunos nos, por decir cualquier cosa que se me viene ahora rápidamente a la mente. A algunos, si le cortaron la luz de manera individual, no se le ocurriría tal vez cortar una autopista o cortar una ruta. Pero si ese corte de luz afecta a un colectivo muy grande, tal vez el colectivo muy grande pasaron, no sé, 24, 48 horas, no tuvieron respuesta de la empresa prestataria del servicio eléctrico, toman la decisión como colectivo de ir a cortar la ruta o una autopista. ¿Sí? A eso se refiere. Y ustedes fíjense que todo esto se refiere, estas paradojas de aprendizaje, enfocado mucho en la persona. Y no se queda ahí, porque las personas reaccionamos de diferente manera. Entonces, plantea ante esas paradojas las reacciones que podrían tener los individuos. Ceguera colectiva. Cuando se comporta el colectivo como que el problema que se originó no existiera. No, el problema no es de nosotros, el problema es externo. Nosotros lo que hacemos estamos todo bien. Evasión colectiva. Claramente una organización prescriptiva no se genera ese clima laboral donde uno puede compartir sus ideas, sus pensamientos. Entonces, nadie va a querer expresar por el temor a quedar en ridículo y nadie se va a atrever. Lo que a veces, muchas veces pasa cuando nosotros tal vez estamos debatiendo un tema y nadie se atreve a decir nada, ¿sí? Hasta que uno rompió como se dice coloquialmente, el hielo y ahí los demás se van sumando y cuentan alguna experiencia que hayan tenido a nivel personal. Renuncia colectiva cuando uno o dos miembros que de manera consciente no quieren participar en este proceso de transformación. Acá habla de proceso de aprendizaje. Pero acuérdense que el aprendizaje es un cambio de conducta y entender que el cambio de conducta en realidad, es un proceso de transformación en el individuo, que está enfocado en ese proceso de aprendizaje. Y la ignorancia colectiva, cuando
tienen el valor de encarar este desafío de, bueno, nosotros como organización nos tenemos que, si se me permite la expresión, reinventarnos. Porque de así, de acá a un año o 2 años, nosotros como organización vamos a tender a desaparecer. Pero puede pasar que los integrantes no tengan las herramientas. Por ejemplo, si yo voy a encarar cuestiones de transformación digital, uno lo primero, y esto lo vamos a ver cuando hablamos de transformación digital, uno piensa que transformación digital es pasar de un proceso tal vez manual a un proceso a través de un sistema informático. O poner computadoras es hacer transformación digital. Y transformación digital es un cambio más complejo. Es un cambio, así como planteamos en algún momento, un cambio pasar del control a la gestión de las personas, es un cambio en la mentalidad de las organizaciones. ¿Sí? Por eso hablamos en transformación digital, un cambio más profundo, donde se empiezan a tomar decisiones no por la intuición y la experiencia, sino en bases de certeza a través de los datos. Por eso se empieza a manejar en temas de transformación digital, además de incorporar tecnología, términos de Big Data, Machine Learning, todo lo que nos permita procesar un gran volumen de información con el objetivo de ¿qué? Que al procesar esa información podamos esos datos, obtener esa información que nosotros nos permita tomar la decisión más acertada del mundo. Y no que surja tal vez de, de manera, si se me permite también la expresión, sin querer, ¿sí? Yo creo que eso pasó en algún momento con el tema de las aguas saborizadas. A alguien se le ocurrió y sin querer surgió esto y no era algo como que se había detectado y que lo iban a aceptar el público. Y hoy en día tiene tanto participación en el mercado, tanto tan así como las gaseosas tradicionales, las aguas saborizadas, que muchas de las aguas saborizadas, valga la redundancia, son de las principales compañías de gaseosas, ¿no? Y también entraron muchas de estas cuando empezaron con el tema de las aguas saborizadas, con el tema de las aguas minerales. Bien, la organización que aprende es aquella que está continuamente expandiendo su capacidad de crear su propio futuro. ¿Sí? Yo agrego el tema del propio futuro, ¿sí? Porque si uno reflexiona, de cierta manera, con estos procesos, a veces de reorganización, estos procesos de crecimiento dentro de las organizaciones, nos llevan a seguir expandiéndonos. ¿Dudas, inquietudes con esto? Yo, yo entiendo que como estos temas lo vimos la base de estos temas hace 14 días, capaz que algunas cositas no las tenían muy fresca, pero bueno. ¿Y qué vamos a ver hoy? El otro tema que nos toca el día de hoy. Esperen que voy a buscar la PPT. No, esta no es. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí, sí. Sí, para bien, profe. Bueno, bien, el otro tema que vamos a ver es el tema de comunicación y presentación eficaces. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es comunicar? Transmitir un mensaje con eficacia. ¿Y qué es transmitir un mensaje con eficacia? Tener la certeza y la certidumbre de lo que yo quiero transmitir ha sido comprendido por el receptor o los receptores. Hablo de receptor. Los receptores depende del tipo de comunicación y lo que nosotros queremos hacer. En toda comunicación, así como lo vimos en la materia comunicación, se sigue llamando comunicación, ¿no? En la carrera.
o tiene otro nombre. Bueno, No, ni idea. no. Bueno, es Comunicación de La datos, sí, comunicación de sería. datos. comunicación de datos se llama ahora. Bueno, antes era comunicación a secas. Bueno, tenemos un emisor, un receptor, un código, que es el lenguaje que debemos manejar. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, si tenemos en una construcción, el código o lenguaje que va a utilizar, por ejemplo, un arquitecto con un maestro mayor de obras es totalmente diferente si ese arquitecto va a tener, supongamos, una situación que se va a dirigir directamente a un albañil o un peón de albañil. El lenguaje no va a ser lo mismo. Tal vez con un maestro mayor de obra va a hablar de solados, plenos, escaleras, huecos. Con el otro tal vez va a hablar un lenguaje más llano. ¿Sí? ¿Por qué? Con el objetivo de que ese mensaje sea comprendido por quien lo va a recibir. La importancia del canal, eso también es importante. Y lo que se dice ahí como referente, en realidad, lo que apunta es esa retroalimentación, que uno a través tal vez de preguntas puede saber si la persona realmente comprendió lo que yo le quería transmitir. ¿Sí? ¿Para qué nos comunicamos? Para tomar decisiones, alcanzar un acuerdo o consensos, transmitir información. Algunos ejemplos. Y acá, por sesgo, muchas veces uno piensa que todo pasa por el lenguaje, por la comunicación verbal. Y ustedes fíjense que en este gráfico solo el 7% pasa por la comunicación verbal, un 55% por el lenguaje corporal y un 38% por el volumen, tono, entonación, que estas cuestiones de volumen, tono, entonación se utilizan mucho cuando uno está tal vez haciendo una presentación y ve que el público lo está perdiendo. Ustedes recuerden cuando hablamos de video currículum, hablamos de que pasaba que analizaba el selector de reclutador mucho más información que ustedes transmitían también a través de su lenguaje corporal y no solo de lo que ustedes estaban diciendo. O si lo veíamos con realidad aumentada, con el soporte de realidad aumentada. Entonces también de cómo se expresaban y cuál era su narrativa. Bueno, en la comunicación verbal, como habíamos dicho, asegurar comprensión del mensaje, tener claro qué se quiere comunicar, eso es punto de partida. Si uno no tiene claro lo que quiere comunicar, es muy difícil que nos hagamos entender y la otra persona entienda correctamente. Por eso también se habla de cierta manera que el mensaje tiene que ser conciso, claro. No oír solo lo que se quiere oír, no interrumpir constantemente. Algunas de estas cosas de interrumpir lo había visto con el tema de entrevista. Repetir mentalmente palabras claves para recordar lo dicho. Esto a veces son técnicas que uno ve y sobre todo surgen acá con la PNL, programación neurolingüística, ¿no? Técnicas para obtener información, pero técnica para obtener información depende del contexto. ¿Y por qué yo digo depende del contexto? Yo puedo tener técnica, obtener información si yo voy a hacer una presentación. Entonces yo, cuando hago un formulario de inscripción a través de un portal, quiero saber la base de conocimiento, qué tipo de profesionales va a asistir a esta disertación. Entonces le voy haciendo cierto tipo de preguntas. Dentro de las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, de investigación. También pueden ser una técnica de retroalimentación para hacer alguna pregunta para ver si realmente el mensaje ha sido comprendido. Bueno, tomar notas, lecturas. Bueno, algunos de los ejemplos de diferentes técnicas de intercambio de información. El teléfono, que hoy en día básicamente ya muy poco se utiliza el teléfono por la función original que era el teléfono.
entablar la comunicación verbal entre dos personas. Hoy en día los dispositivos lo usamos para contestar mail, hacer una videoconferencia, eh, revisar un Excel, redactar un documento, redactar un mail. O sea, cambió el objetivo original de lo que era un teléfono y lo expandió un poco más. Bueno, el correo electrónico, internet, los discursos, los informes, las reuniones tradicionales. Y acá llegamos al lenguaje corporal, con la comunicación no verbal. Y esta frase que dice observar los gestos en su conjunto para obtener una conclusión acertada. Estas a veces son preguntas de parciales o finales. Esta frase a veces se equivocan. ¿Por qué decimos observar en el conjunto? Por ejemplo, muchas cuestiones que tienen que ver con gestos faciales, gesticulares, postulares, tenemos que evaluarlo en el conjunto. Por ejemplo, vayamos al tema facial. Todo lo que tiene que ver con el rostro, generalmente si uno se frota los ojos, se toca la nariz, eh, tienen que ver, primero, todo lo que tiene claramente que ver con el rostro, con que uno está ocultando información o está siendo de todo sincero con lo que está transmitiendo. Pero imagínense que soy un ingeniero, estoy hablando con el maestro mayor de obra, estamos haciendo una ruta de pavimentación y viene una tormenta de polvo. Me afecta el ojo y me empiezo a rascar. Y yo sigo hablando con esta persona. Yo no estoy mintiendo. Es que a raíz del contexto que surgió de la tormenta de polvo, me entró coloquialmente una basurita en el ojo y me estoy intentando sacar esa basurita. Pero no estoy mintiendo. Entonces por eso nosotros evaluar en el contexto que estamos desarrollando. Palmas hacia arriba o palmas hacia abajo es totalmente diferente. Palmas hacia arriba es que uno está abierto y es transparente. Rascarse la oreja o rascarse de atrás del cuello quiere decir que estamos hablando de un tema que no me siento muy cómodo, ¿sí? Cruzarse de los brazos mientras la otra persona está hablando es que estamos cerrados. Es como decir coloquialmente, no me importa lo que vos decís, yo tengo mi postura y no me vas a cambiar. Ambas manos detrás de la cabeza, tal vez que entramos a la oficina, vamos a hablar con el jefe, manos atrás, se recuesta en su silla inclinable, ese gesto de como de superioridad, ¿sí? Yo soy tu jefe y vos sos mi colaborador. ¿Qué me vas a decir vos? ¿Qué me vas a enseñar vos? ¿Sí? En ese aspecto. Tomarse las manos, muñecas o brazos por detrás es como que alguien quiere ocultar algo, ¿sí? Y ese ocultar algo es que tal vez las manos de algo que no quiere decir o transmitir, por eso se contiene y las esconde. A ver, tampoco es que le vamos a tomar esto en una pregunta de parcial o de final, es algunos ejemplos de lo que es el lenguaje corporal. Hay un montón de bibliografías, al igual que como había mencionado yo, la PNL. Esto es parte de esa película, no, era una película, no, una serie, Lie to Me, que hablaba todo y se concentraba para determinar si una persona estaba diciendo la verdad con las microexpresiones, ¿no? Pero también tenemos que entender que muchas cuestiones de los gestos son de cuestión de cultura. Y a veces lo que está aceptado en nuestra cultura, en otra cultura puede representar lo totalmente opuesto. Para nosotros, pulgar arriba es, está todo bien, está ok, y en otra cultura puede ser una ofensa, ¿sí? No lo interpretan de la misma manera. Esto también lo podemos aplicar en las cuestiones de las presentaciones. ¿Qué postura tenemos mientras estamos interactuando, estamos escuchando? Realmente se recomienda tener una postura neutra. Cuando estamos
hablando o alguien nos está hablando, evitar caminar para atrás. Nunca mirar objetos, techo, piso, pizarra, sino ver a los ojos con la persona que estoy interactuando. Debemos hacer esto, contacto visual. Ni que hablar de darle la espalda mientras una persona nos está hablando. Tampoco quedarse rígido en un mismo lugar ni caminar demasiado. Esto más asociado a cuando uno va a hacer una presentación. Cómo debe estar, cómo debe interactuar, si estoy en un escenario. Hablar tranquilo. A veces ustedes recuerden que en toda comunicación son tan importantes y muchas veces se realza mucho en el tema de las presentaciones, esos silencios, ¿sí? Eh, bueno, nuevamente el tema de la postura relajada o neutra y tal vez al lenguaje corporal ayuda de cierta manera como una comunicación de refuerzo de lo que estamos diciendo a través de la comunicación verbal, ¿sí? Y acá llegamos a un tema que está asociado al tema de la comunicación, las presentaciones. Y acá lo que tenemos que plantearnos, principio, ¿por qué a veces fracasa una presentación? Por los miedos, por el lenguaje no verbal, los nervios que uno puede tener, los tonos de voz, una falta de planificación, impuntualidad, la indumentaria, el lenguaje no verbal. Tal vez los ejemplos que dan sustento o quieren dar sustento a lo que yo estoy presentando no lo son los más adecuados. Y eso es parte de la parte de la planificación. Indumentaria, creo que el que siempre y sale siempre a colación, el que mejor en tema de presentaciones hizo manejo de indumentaria fue Steve Jobs, ¿sí? Y toda presentación debe primero tener claro qué tipo de presentación va a ser. Si va a ser para educar, explicar, informar, vender, motivar, analizar. Y siempre tenemos que tener en la cabeza, al igual que lo habíamos mencionado en comunicación, qué es lo que se quiere transmitir, ¿sí? Y además, que lo que nosotros queremos transmitir, si es un punto de vista, tenemos que buscar esos ejemplos para que nos permitan desarrollar, como dice ahí en la slide, esos argumentos y que resulten convincentes. Nosotros siempre que hablamos de presentación y en medio de un parcial o un final, le decimos, ¿te acordás que cuando vimos el tema de presentación hablamos de un rombo? Bueno, este es el famoso rombo, que tiene cuatro etapas. Preparación, apertura, desarrollo, resumen y cierre. ¿No lo quieren ver como un rombo? Véanlo como la típica campana de Gauss, ¿sí? Que vemos en diferentes materias. Preparación, que tiene que ver con qué tipo de presentación voy a hacer. Tengo como una planificación, cómo la voy a estructurar, la duración, si va a ser cerca de, si va a ser, lo cito tal vez a primera hora de la mañana, voy a tener que planificar un break, donde voy a tener que dar tal vez un café, algún refrigerio, porque la gente mucha capaz que no tuvo tiempo de desayunar. Si estoy cerca del mediodía, tal vez hacer un break para que la gente pueda ir a comer y después retomar la presentación, porque tal vez está planificado que va a ser un workshop que va a durar todo el día. Entonces, eso es parte también. También dentro de la planificación, si yo voy a estar exponiendo en un escenario, hacer un ensayo dentro de esa planificación para ver la acústica, la iluminación, el material de soporte, qué tipo de soporte voy a utilizar, definir cómo, si voy a utilizar alguna herramienta tecnológica donde puedan participar eh, el público de una manera interactiva. Bueno, definir la información, los contenidos, el soporte, ya lo habíamos dicho. También, como les había adelantado, cuando hablamos de
obtener información tiene que ver con investigar los perfiles de los asistentes. Cuando hablamos de jueces, obsesiones, Profe, sí, disculpa, vuelvo ¿podés con... mostrar el rombo un segundo de nuevo? Sí, por favor. Está ahí, copia una cosa y ya está. Sí, por favor. Ahí está, gracias. No, por favor. Entonces, el juez, que muchas veces el peor juez que hay para una presentación es uno mismo. ¿Sí? Uno a veces puede terminar una presentación y puede pensar que fue la peor presentación del mundo que hizo. El público no se vio motivado, no generó lo que vamos a mencionar hacia el final, ese proceso de transformación, no generó inquietudes en el público, entonces esta fue la peor presentación que yo tuve. Por eso se habla de juez. Y a veces, tal vez si hay algún público, en el público alguien conocido, tenemos algún asistente, podemos consultar. Y además, generalmente podemos invitar al público que conteste una breve encuesta y capaz que la encuesta es totalmente diametral opuesta a lo que yo pensaba. Y si realmente el público le interesó y piden que aborde otro tema, por ejemplo, si es un tema de una capacitación, lo que se está brindando. Las obsesiones tienen que ver con esto de las obsesiones que uno puede tener con lo que habíamos mencionado, que no estar bailando arriba del escenario, las muletillas que uno puede tener, que tengo que estar constantemente mirando al público. La realidad es que cuando uno recién comienza y llega a dar una charla y ve un auditorio completo, y la verdad que se va a poner nervioso. Y lo primero que le recomienda a cualquier experimentado expositor, no hagas contacto visual, busca un punto lejano en la sala y que da la impresión de que vos estás viendo al público. Cuando sientas que estás más relajado con la presentación, empezás a ver el público. La importancia de ver el público es si el público está, mientras vos estás hablando, está prestando atención, están hablando entre ellos, la gente se empieza a retirar y apenas hace 10 minutos que empezó la presentación. Capaz que tenés que cambiar la entonación. También esto era parte de lo que determinamos en la parte de planificación. Si las preguntas las voy a manejar al final o durante la presentación. Y eso lo que lo va a determinar. El tipo de presentación que yo voy a estar haciendo. Porque hay cuestiones que capaz que hay que verlas mientras se está desarrollando el tema y otras cosas que se pueden ver una vez que concluyó, porque necesito ver todo el tema que se vio para poder contestar. Porque muchas veces esa pregunta que se puede dar o surgir en medio de la presentación, cuando termina la presentación ya está satisfecha y no hacía falta de contestarla. La apertura, acá es fundamental la apertura también. En realidad, las cuatro etapas son fundamentales en toda presentación para que llegue a buen puerto. Pero acá vamos a fijar la apertura de la presentación. Alguno puede leer por internet o alguno puede recomendar, bueno, che, si se me permite la expresión, para romper el hielo, arrancar con un chiste. Ojo con los chistes que van a hacer. Podemos, en vez de ir a un chiste, podemos decir, bueno, algo que pasó. Bueno, se vino el invierno con todos, hoy en día, cómo están pasando el frío, y con algo cotidiano que podemos sentirnos identificados todos, es como que generamos esa empatía, acercamiento con el público. También acá es donde uno va a explicitar se va a conducir esta presentación, si es que no en el formulario de descripción no dejé una pequeña gacetilla de cómo se iba a estructurar la presentación, o tal vez cuando la gente se iba sentando había dejado un folder con una lapicera, hojas en blanco y una pequeña gacetilla de cómo se estructuraba, los disertantes, la información de contacto. Y acá es donde uno va a crear ese clima inicial de cómo va a ser la presentación. Y acá es súper importante el tema de la puntualidad, ¿sí? O arrancar tal vez el expositor. Bueno, como llegué media hora tarde, toda esa parte no la vamos a ver y arrancamos directamente.
por esto que me parece a mí que es lo más importante. Sí, pero capaz que los 30 minutos que vos tenías que hablar, ¿sí? Eran importantes para esa persona, tal vez recién que se introduce en ese tema. Bueno, el impacto que tenemos que tener tiene que ser de manera positiva. Y a veces uno dice, siempre traemos la colación cuando hablamos de la vestimenta. Buscar una vestimenta apropiada para lo que es una presentación y no tal vez buscar colores muy llamativos que causen, eh, o sea, logro que se enfoquen en mí, pero de una manera positiva. Eh, Después, el tema en dónde tengo que tener un impacto positivo, las personas no tienen que estar concentradas en lo que yo puse en la presentación o en la slide. El foco tiene que estar en mi persona. Por eso la importancia del contacto visual. La slide tiene que ser un disparador. Por eso a veces cuando se hablan de presentaciones, se habla de poner tal vez una imagen, poner una frase y que sirva como un disparador a la hora de presentar. Bueno, el tema de obsequio es ese famoso folder que uno puede dejarle o tal vez a la salida entregar, no sé, algún merchandising. Bueno, el tema de comida depende el tipo de presentación y la extensión que va a tener. Los matices de voz, cambiar tal vez la entonación si estoy viendo que es algo más importante y quiero realzar sobre la presentación. O utilizar también, como dice acá, para generar una empatía o acercamiento, la técnica de storytelling, ¿sí? Como los cuentos cuando éramos niños, ¿sí? En una presentación. El desarrollo, ¿sí? Que se va a llevar gran parte de lo que es la presentación. Y acá va a surgir y se va a ver claramente si nosotros nos preparamos, planificamos correctamente, si estamos interactuando en una presentación en equipo, cómo interactuamos entre equipo. Se va a ver si nosotros ensayamos como equipo o no, cada uno dice su parte y alguno tiene una laguna en ese momento y todo el auditorio se queda callado y no buscando ese silencio que interpele, sino un silencio incómodo, porque quien está hablando se quedó sin palabras porque sufrió una pequeña laguna o laxus mental. Eh, Acá es donde cobra importancia todo los ejemplos y la relevancia de los ejemplos que yo voy a tener para dar sustento a lo que yo estoy diciendo. Bueno, diferentes tipos, y acá habla de evidencia, estadística, demostraciones, testimonio, incidentes, objetos a exhibir. La interacción con el público no debe ser un monólogo, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos, no movernos por la sala, tal vez eh, familiarizarse con la pregunta o parafrasear una pregunta que decir, bueno, vos en realmente lo que me querés preguntar es esto, por ejemplo, ya sea al final o durante la presentación. Bueno, esto lo habíamos dicho en el PPT del Prezi, no incluya mucha información, que la letra sea visible. Nosotros en la computadora, en nuestro escritorio, lo vemos muy bien, lo llevamos al auditorio, elegimos una mala tipografía, un mal fondo y no se lee nada. ¿Sí? Y entonces la gente, y pusimos mucha información, la gente va a estar concentrada intentando, en vez de escuchar al orador, se va a estar concentrando en lo que dice la slide. Si yo tengo que aportar un poco más de información y me gustaría que esa información se la llevaran, lo puedo agregar en ese famoso folder. ¿Sí? Resumen y cierre, esto es súper importantísimo. Muchas veces cuando ustedes están presentando eh, trabajos prácticos de manera oral en la facultad, vamos ascendiendo,
llegamos a la cruz, a la cresta de la ola, y de golpe estamos en la cresta y se hace un silencio, y un silencio incómodo, y nosotros preguntamos, ¿ya terminó? Sí, ya terminamos. Y el resumen de cierre tiene que ir adelantando al público. Bueno, estamos llegando hacia el final de lo que es la presentación, ya a modo de cierre, por eso se habla de rescatar los temas más puntuales. A veces puede dejar una frase que de cierta manera interpele a, a la persona que está escuchando y lo lleve a la acción, ¿sí? Bueno, sí, la verdad que me gustaría investigar un poquito más sobre este tema, la manera que lo presentó. La verdad que ese punto de vista no lo tenía, entonces que lo llame a la acción, al público. Agradecer, esto es súper importante, siempre agradecer a las personas que nos están escuchando, lo mismo que lo dijimos durante la entrevista, terminamos la entrevista y agradecer el tiempo dispensado y que nos contestaron las preguntas eh, y nos los contestaron todo lo que nosotros queríamos saber. Por eso ahí se habla que para que esta presentación llegue a buen puerto, tiene que uno de cierta manera tener estos indicadores de cómo ir adelantando el cierre, rescatar los temas claves, para que, como se dice ahí en un párrafo, no se pulverice de golpe la presentación. Y ahora, cómo manejar las preguntas difíciles, ¿sí? Cómo manejar, y tiene que ver con el tema de alinearse, ¿sí? Esto más asociado a lo que es la PNL, mostrarse interesado, hacer sentido, sentir comprendido a la persona que está formulando esa pregunta. De vuelta vuelve a surgir el tema de parafrasear y mirar a la persona a los ojos. Siempre responder amablemente, ¿sí? Eh, lo que sí intentemos que las preguntas, porque si nosotros vamos a contestar un montón de preguntas, si tenemos mucho público, a la hora de contestar esas preguntas, que esas respuestas sean lo más breves y concisas posible. Y cualquier cosa, si la pregunta que me está haciendo excede lo que es la presentación, generar un vínculo de contacto y pedirle a esta persona que me mande la pregunta por mail y yo amablemente se la voy a contestar después por mail. Y explicarle que hay más público, ¿ok? Y esto llevaría mucho tiempo y prefiere uno contestar esa pregunta por otro medio y no en este momento. También a veces eh, tenemos que aceptar que las personas pueden tener otro punto de vista y no porque tenga otro punto de vista, nosotros tenemos que intentar con nuestra presentación, ¿no?, cambiar de ese punto de vista, entender que puede tener otra mirada, intentar explicarle los fundamentos de nuestro punto de vista, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene si utilizamos esta herramienta? Que se nos ahorra tiempo, una mejor trazabilidad de si es un expediente judicial, si es un expediente administrativo, lo que sea, que se genera, tener una trazabilidad. Siempre es importante que cuando nosotros estamos contestando una pregunta, mantener lo que nosotros estamos. Si nosotros de la otra manera, perdón, la otra persona a la que estamos contestando la pregunta, tiene de cierta manera, se quiere imponer sobre nosotros. Dice, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que vos presentaste acá. Lo único posición que yo tengo es la mía, entonces como que lo quieren llevar a uno a cambiar. Si uno está seguro de lo que está presentando y tienen claro que lo que uno presenta con las bases que dio está satisfecho, no puede ser que no, porque nos interpelen del otro lado con preguntas, nosotros vamos a cambiar nuestro punto de vista. Porque si no, el soporte que nos le dimos y no estamos muy convencidos de lo que estamos presentando. Y acá siempre también me olvidé de mencionar, jamás decir pero, porque cuando uno dice, mira, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero, cuando vos pones pero en medio de una frase, es como que todo lo que dijiste anterior a ese pero
se lo estás invalidando. Entonces usar otro tipo de palabra. Tal vez lo podríamos ver así. ¿Qué tal si probamos tal cosa? ¿Sí? Y no usar una palabra pero, no usar una palabra no, que esto lo vamos a ver también cuando veamos comunicación influyente. ¿Sí? Hay algunas palabras que uno sin querer, que es lo primero que tal vez se le ocurre por los nervios, lo que sea, usa algunas palabras y generalmente causa en quien nos está escuchando una connotación negativa, ¿sí? Lo toma a mal. Hablar en público es una maratón y no una carrera de 100 metros. Y esto tiene que ver con eso que les decía, que ustedes arrancan la presentación, arrancamos, llegamos a la cresta de la hora y cortamos, como que estamos corriendo los 100 metros. No, y es una maratón, ¿sí? Tiene diferentes etapas por lo que uno va pasando. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Algo que quieran plantear? ¿Algún ejemplo de que tal vez le pasó de alguna presentación? Solo, miren, ahora me acuerdo, que siempre le digo, y esto nos pasó en un curso de la materia. Unos compañeros de ustedes tenían que presentar un tema de exposición. En sí, cada uno preparó su parte, durante la presentación hubo lagunas, el contenido de lo que era no aportaba mucho a lo que era la presentación, mucho, si se me permite la expresión, fue sacar la guitarra y en realidad no aportar nada. Entonces, cuando terminó de presentar, le marcamos algunas cuestiones del lenguaje corporal, cuestiones del contenido que le faltaba. Entonces nos surgió la pregunta y que no había interacción entre ellos, cómo se habían posicionado, se habían ensayado. Y bueno, y en algún momento planteamos, porque faltaba contenido, por qué habían presentado así, y salta un compañero de ustedes y dice, bueno, yo la verdad que no estaba de acuerdo con el tema que nos tocó, con el tema cómo lo íbamos a presentar, porque era en ese cuatrimestre tenían la opción de ustedes elegir el tema que iban a presentar. Y eso jamás puede ser. Si todos somos un equipo y salimos a presentar, todos estamos de acuerdo con esa presentación. No puede ser que terminemos una presentación y digamos, bueno, yo no estaba de acuerdo. Es lo mismo cuando uno va a un Assessment Center y van anotando las interacciones que tenemos con el público y después en algún momento se acercan y nos preguntan, bueno, ¿qué respuesta ante este problema? Que generalmente no son de sistema, le damos y nos van a preguntar, ¿están todos de acuerdo? Y que saltemos en medio de un Assessment Center, no. ¿Y vos comunicaste que no estabas de acuerdo? No. ¿Dijiste algo? No. ¿Intentaste expresar tu punto de vista? No. Eso no puede ser. Si todos tomamos la decisión, bueno, esto es la mejor idea, esto es la manera que vamos a presentar, estos son los contenidos que vamos a buscar en la presentación, después, ante una pregunta que hace, en este caso el cuerpo docente, ustedes, un integrante responde de esa manera. Eso jamás puede pasar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tuvieron que presentar de vuelta, pero no por esta actitud de contestar, uno decir yo no estaba de acuerdo, sino que faltaba contenido. Tuvieron que hacer el trabajo. Después sí lo hicieron bien, después de todas las correcciones que se le hicieron, pero eso no puede pasar en medio de una presentación. O lo mismo que ustedes están trabajando, van a vender un producto de software en una compañía, están con una sala de reuniones, con los principales quienes van a tomar decisión en una organización y ustedes se están llevando mal con la organización, entonces me voy y voy a dejar mal a esta empresa. No, la verdad que este producto de software que yo vengo a vender es una porquería, lo que vende mi empresa, yo te recomiendo usar. Eso no puede pasar. Jamás tendría que pasar eso. Y a veces pasa, ¿sí? Eh, y bueno, y de vuelta le pregunto, ¿alguno de ustedes tuvo alguna experiencia con alguna presentación, alguna capacitación que asistieron, tal vez a alguna charla TED o algo que ustedes asistieron y tuvieron alguna anécdota o algo que rescatar? ¿Algo positivo o algo negativo? ¿Alguien quiere contar algo?
Yo les cuento algo. Yo hace Dale. poco fui a una presentación Sí. que me pareció muy novedosa, nunca había ido a algo así, y era Mm. una empresa de multinacional, Sí. que nada, nos invitaron a comer Ujú. comida oriental, y fue muy loco porque ya nos habían puesto, éramos muy pocos. Ujú. Eso era muy destacado porque todos podíamos hablar entre todos, y los vendedores estaban como más en una charla, no solo de los productos que ellos ofrecen, sino que ya más en lo personal, como una charla Ujú. muy amena, Sí. interesante. Y en el mientras tanto, entre plato y plato, por ahí se iban turnando y nos iban haciendo la presentación de sus nuevos productos. Ok. Para mí fue muy destacado porque había ido a otras donde hay Ujú. mucha gente, donde a veces no se entiende, no. Y acá Ujú. era como muy específico, yo lo vi como que fue todo muy puntual, todos Ujú. las pasamos bien, comimos rico, Ujú. y, y pudimos tener conocimiento no solo de las particularidades de los productos, sino que además los iban rotando para que los podamos tocar. eh, y después al final, más o menos como usted presentó recién, nos dieron como un souvenir, que yo pensé que me iban a dar unos auriculares, algo no, me dieron como un set de vajilla, Ujú. muy similar a la que habíamos usado en esa escena. Así que fue una linda experiencia, nueva, novedosa para mí Ok. por lo menos. Bueno, bueno, y bueno, cumplieron con el objetivo, que tuvieras una Y experiencia positiva, tal cual. Mm. generaron una empatía y que el mensaje que ellos querían transmitir sobre su producto generaron también, y eso es importante lograr Y, en una y yo volví presentación. y yo volví a la empresa y dije, che, qué buenos productos que ofrecen tal, pero Ujú. porque también lograron conectarnos de otra manera y que inspira a que uno comente esa experiencia, ¿no? Así que Bien, nada, muy interesante. gracias Liliana. ¿Alguien más que quería comentar algo? Que creo que abrió un micrófono ahí, ¿no? Bueno, Yo una anécdota por ahí, lo sí, único dale Sofía. em, que me acuerdo me pasó una vez que estaba ayudando a dar una charla de resiliencia o algo así, y me Ujú. acuerdo que justo estaban hablando de tipo, bueno, porque daban dando ejemplos de cosas malas que te pueden pasar, y yo Sí, justo me tropiezo, tiro todas las cartas de mi speech al piso, sí, tiro la maqueta que estaba ahí, y el presentador para un segundo, mira. Y dice, bueno, o como que se te caiga la presentación en medio, mientras que vos estás dando la charla, sí, y como que logró salvar como el momento de tensión y el que todo momento siga incómodo. su camino, Ok, claro. bien. Bueno, sí, pero eso uno, es lo mismo que siempre decimos lo mismo. Tanto con la entrevista como presentación, uno gana con la experiencia. Uno se va puliendo con la experiencia. Por eso es importante tener una retroalimentación. A veces nos parece trivial que nos pregunte, ¿vos volverías a una entrevista que dictó tal persona? A veces nos preguntan abiertamente. ¿Sí? Sobre la característica de la presentación. Nos preguntan si cumplió con el tiempo, si cumplió con la estructura, si cumplió con las expectativas que nosotros teníamos sobre esa presentación. ¿Y todo eso para qué? Para tener un poco de información. Y decir, bueno, la verdad que o no identifiqué bien al público, tal vez yo puedo hablar un tema pero el público es diferente, yo tengo que adaptar el tema a ese público. Si es un tema de introducción a lo que es inteligencia artificial, no puedo ir a algo muy a lo técnico, tengo que dar una introducción, pero es una charla de inteligencia artificial. Ahora, si yo tengo que dar una charla de inteligencia artificial mucho más enfocada en lo técnico, sí, voy a tener otro público, otro tipo de presentación. Lo mismo, siempre me tengo que adaptar al público. Por eso es importante identificar el público al que yo voy dirigido. Así como le pasó a Liliana, que vos vas a una presentación y te invitan a una cena o un almuerzo, genera otro clima de cómo se va a manejar, es un clima mucho más distendido. Mientras vamos comiendo y esperamos que venga un platillo, pasó la entrada y ahí
te hablo un poco, estamos hablando de cosas triviales y te tiro algo de los productos o servicios que comercializamos, ¿sí? Entonces, de cierta manera, siempre se genera algo así. Yo, por ejemplo, la semana pasada tenía, siempre yo hago, le había comentado impresiones 3D. Pero me surgió la necesidad porque había muchos repuestos que yo no conseguía. Y no eran repuestos que tenían esfuerzo mecánico. Y yo como tenía una formación industrial, yo veo un croquis, veo un plano, yo lo puedo extrapolar y hacer la pieza que yo necesito. O diseñar algo en base a algo que se rompió. Pero yo siempre tuve la idea de ir a algo más. Algo más de no quedarme solo para mí, sino tal vez ofrecer ese servicio de diseño para personas que surgieran. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, los diferentes comercios que yo voy generalmente a comprar, identificar una necesidad que tenía. Identificaba, bueno, tenía los portaimanes tirados por el mostrador. El otro no tenía las tarjetas para entregar a los clientes. El otro no tenía un portalápices. El otro no tenía para cuando escribe. Entonces, identificar las diferentes necesidades de cada uno de los comercios, diseñar algo específicamente para él y llevarle a esa persona. Entonces, lo primero que causabas en esa persona, que le estabas dando algo de manera gratuita, una empatía. Y más hoy en los tiempos que estamos viendo, que alguien te venga a regalar algo. Entonces, ¿qué me diría después de cada visita? Porque le dejaba la información de contacto, para que empiecen a seguir. Entonces yo veía que esa persona ese mismo día se suscribía. Tal vez que si yo me iba, me presentaba con un folder y le decía, che, mirá, vos necesitas esto, no, yo fui y le di algo puntual que él podía usar en el día a día. Y así me pasó con una casa de electricidad y con una casa de sanitarios. Y toda la semana pasada estuve sacando productos para una casa de electricidad y casa de sanitarios para una demanda puntual que él tenía, que él necesitaba satisfacer, que no encontraba en el mercado y yo pude satisfacer. Pero ustedes fíjense cómo utilicé algo trivial, como llevar un souvenir o algo que necesitaba el cliente y ya de cierta manera generar un vínculo. Algunos pidieron y otros no. Pero bueno, la semilla está. Entonces, todas estas cuestiones a veces que alguno dice, bueno, profe, representa un gasto de luz, gasto de filamento, tiempo, bueno, todo lleva tiempo. Pero si uno le pone de cierta manera el corazón en lo que hace, de cierta manera va a tener una respuesta. Y esto también lo tienen que llevar ustedes a lo que es las presentaciones. Por eso, claramente nosotros, cuando hablamos de presentaciones, no vengan a repetir como loro, porque no nos sirven, no les sirve a ustedes y no les sirve al público. Porque nosotros, en cuanto hacemos una pregunta, no saben qué responder. Porque estudiar en memoria no le va a dar la respuesta. Bien, dudas, inquietudes, algo que quieran preguntar. Esperen que voy a cerrar acá. Tengo, vamos a dejar, ya que estamos todos, creo que no se fue nadie. Vamos a definir bien cómo quedó el cronograma. El 28 es o 29, ¿eh? El 29 de mayo es el primer parcial. 29, ¿sí? Eh, ahí recuerden que el primer parcial es de manera presencial, Medrano, y lo que vamos a definir más cerca de la fecha de parcial, el horario. 19:30 o 20, porque aquellos que trabajan a veces no llegan para las 7 de la tarde y capaz que lo hacemos 7:30. Tiempo de duración, nosotros siempre fijamos una hora. La realidad es que los parciales que nosotros armamos, que les vuelvo a repetir, son 10 preguntas, el peso de cada pregunta es de 1, preguntas una de desarrollo, 9 preguntas que son verdadero o falso, completar frases y dentro de los verdaderos o falsos la variante de multiple choice, que en el caso de los choice
para que sume un punto, tiene que estar todo choice respondido correctamente. Ponemos esta, si lo quieren ver, como penalidad a la hora de responder, porque en ningún tipo de pregunta, verdadero o falso, o completar frase, le vamos a decir que tiene que justificar su respuesta. Entonces, como dice el refrán, una de cal y una de arena, para balancear lo que sea el nivel del examen. La realidad, volviendo a la temporalidad, que nosotros decimos que es una hora, en una hora se puede resolver. En realidad, nosotros cuando lo hacemos en la cátedra, en 20 minutos, 15, 20 minutos, generalmente se resuelve. Pero usted no tiene que sentarse a resolver el parcial pensando que en 15 o 20 minutos lo van a tener que resolver sí o sí. No, ustedes tienen una hora. Lo único sí, siempre le pedimos, se lo vamos a recalcar el día del parcial, que antes de entregar, revisen y si están de acuerdo, ahí recién entreguen. ¿Sí? No por apurarse, bueno, yo en 15 o 20 minutos lo hago y me voy. Y termino con este trámite. No lo vean como un trámite. Y lo otro que les digo, y le adelanto, que si alguno no llegó a la promoción o uno no llegó, ustedes recuerden que ahora para aprobar es un 6, no era como antes un 4. No llegan al 6, no es bueno, listo, ya está, no aprobé el primer parcial o no llegué al régimen de promoción, dejo la materia. Ese no es el espíritu de nosotros. La verdad es que nosotros de alguna manera tenemos que evaluar que ustedes realmente lo que nosotros hacemos clase a clase, ustedes comprendan y se lleva un conocimiento mínimo de la materia. Y la manera de hacerlo es a través de un examen. Otra manera hoy en día no existe. ¿Alguno de los presentes no puede estar el 29? Tiene la opción de rendir el 21 de mayo. Sí, era 21, ¿no? El 21 de mayo, día jueves, en campus a la mañana. Eso me lo van a, me escriben por mail. Si alguno, porque creo que alguien me había escrito en algún momento que tenía un problema de que no iba a estar por viaje. Les pido Sí, por profe, favor, soy yo. Nicolás. Ah, eras vos, Sí, Nicolás. sí, sí. Bien. ¿Vos podés el 21, Nicolás, o se te complica también? No, no, el 21 estoy. Bueno, claramente los temas que vamos a desarrollar el 21 son los temas que vemos en nuestro curso, Nicolás. No, no es que vas a dar con, vos vas a dar un parcial que es totalmente diferente al curso de del día jueves. Pero acordate, es en campus a la mañana, 9 de la mañana. ¿Alguien más que tenga algún problema? Bueno, si alguno de acá a la semana de antes del parcial le surge algún problema, como le surgió a Nicolás, pero bueno, a Nicolás se le notificaron con mucha antelación que tenía que viajar por trabajo, tienen la opción de rendir el día 21 en el día jueves. Pero no es que si ustedes se van y se presentan, avísenme, porque yo tengo que avisar a la docente a cargo, que es Liliana Martínez, de que va a haber algunos alumnos de mi comisión rindiendo ese día, que yo voy a estar, no es que no voy a estar el día. Yo ese día estoy junto con la licenciada Liliana Martínez tomando examen y así que me van a encontrar. Bien, dicho esto, pensemos ahora que tenemos dos clases más, ¿sí? De temas que muy posiblemente yo voy a la noche lo voy a ver a nivel individual y después lo vamos a ver con la cátedra, que lo que veamos el 22 no entre para el parcial. ¿Sí? Lo que veamos el 22 de mayo. Ya que ese tema directamente quede para el segundo parcial. Lo que sí veamos la semana que viene, sí o sí va a entrar para el parcial del 29, para los que vengan a rendir el día viernes, o para los que vengan a rendir el día 21. Los de la semana que viene entran. Entonces, yo le diría que aquellos que fueron tomando el resumen, que los vayan revisando. Ustedes recuerden que
nuestro cerebro necesita un tiempo después que leemos para procesar, generar esa sinapsis y esas uniones entre las neuronas para generar ese conocimiento. Entonces, porque si ustedes, a ver, lo consideramos como válido que utilicen alguna otra fuente para estudiar, sí. ¿Qué nos dice la experiencia? Que ustedes requieren agustiniano, bajan un resumen capaz que tiene 3 años, los temas, muchos temas ya no se dan de esos 3 años. Ustedes recuerden lo que siempre decimos nosotros con un tema, un resumen. Un resumen, en un resumen uno no pone lo que ya da por sabido, va a mencionar lo que uno no tiene y quiere aprender o quiere recordar a la hora de volver a repasar. Lo que ya uno tiene incorporado como conocimiento no va a estar. Y tal vez otra persona empieza a leer ese resumen y no tiene esa base de conocimiento que uno que hizo el resumen sí la tiene. Entonces hay muchas cosas que se pierden por el medio. Entonces, si nosotros le damos el manual de la cátedra, cuando hay un tema de controversia en el tema de la corrección, vamos a usar el manual de la cátedra para saltear la controversia. Entonces, intenten no buscar caminos alternativos. Dice, pero profe, si yo tengo que estudiar acá son 40 páginas. Si voy a obtener son 2 hojas. Si van por el camino fácil, la verdad, lo que nos dice es que ustedes no aprueban, no llegan a la promoción y a veces ni aprueban. Entonces, les avisamos para que vayan tomando los recaudos necesarios para que todos lleguen a lo que es aprobar y acompañarlos y que si pueden promocionar materia, bien, y si no, es una instancia más. Yo siempre digo lo mismo. Yo casi toda mi carrera tuve que ir a final. Muy poco pude promocionar porque no estaba abierto como hoy es en todas las materias. Así que bueno, por mi parte, si no tienen dudas e inquietudes, me despido. Les deseo un buen fin de semana, un buen descanso. Recuerden que cualquier duda la podemos ver hasta el día anterior, o la clase anterior a lo que es la clase del parcial. No así el día del parcial. ¿Sí? Sofía, ¿levantaste la mano, Sofía? Sí. Sí. ¿Hay algún modelo de parcial o...? No, no Ok. porque lo intentamos cambiar, porque muchas veces ustedes salen del aula y se anotan las preguntas y después se las van subiendo a Uteniano. Intentamos siempre cambiar. Por Ok, eso lo yo para importante. ver la complejidad o No, no, no la son, profundidad de las preguntas. no es complejo. Lo que pasa, depende del punto de vista que vos lo veas. Si vos vas solo leído, el parcial te va a parecer complejo y vas a empezar a dudar. Yo, Mm, por ejemplo, cuando lo notamos, cuando nosotros decimos aprendizaje y la respuesta que tienen que dar, aprendizaje es un cambio de conducta. Le decimos 3 palabras. En medio del parcial ponen cambio de comportamiento. Y le dice la aclaración cuando hablamos de conducta y comportamiento. Conducta a nivel individual, comportamiento colectivo. Y yo no le y ahí la cátedra tomó la decisión, no le podemos poner aprobado cuando aprendizaje es cambio de conducta. Porque conducta y comportamiento claramente no es lo mismo. Algunos ponen aprendizaje y hablan de los diferentes subclasificación de aprendizaje, consciente, inconsciente. Y no le estamos preguntando, no te estamos diciendo, desarrollar el aprendizaje. Si te pido desarrollar aprendizaje, sí, hablas de la subclasificación. Si hablamos de aprendizaje organizacional, si te pido la definición o completar la condición necesaria, pero no suficiente, poner esa condición. No, no es complejo, pero siempre partimos de la base que no es complejo aquel que en realidad pudo internalizar, aquel que hizo una lectura ligera 2 días antes, la noche anterior, y la verdad que se le va a complicar. ¿Te quedó claro, Guadalupe? Bien. Y, perdón, Sofía. Guadalupe, estaba viendo que había levantado la mano. Sí, profe, yo entré un poco Sí. más tarde a la clase porque No, la no, había sí, mandado. ya estás presente, Guadalupe, no hay ningún problema. Gracias, gracias.
No, por favor. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Igualmente, seguramente el 22 vamos a hablar de vuelta del parcial, porque alguno capaz que tiene alguna inquietud de vuelta sobre la metodología. Lo que sí le puedo adelantar de vuelta, como siempre hacemos, el parcial no es que solo pasa por mis manos, sino que pasa por toda la cátedra. O sea, ustedes tengan la seguridad que cuando nosotros, si le ponemos un 6, le ponemos un 8, le ponemos un 9, un 10, un 4 o un 2, es porque nosotros hacemos primero. En un parcial es una evaluación totalmente objetiva. O es verdadero o falso lo que ustedes pusieron. No puede ser un gris. Puede pasar, que nos ha pasado a veces, que hemos redactado alguna pregunta y no quedó del todo clara, y eso surgió en medio del parcial. Y bueno, ahí lo replanteamos, ¿sí? Y la reformulamos la pregunta para que no haya ambigüedades a la hora de responder. Pero nosotros tenemos que ser totalmente objetivos a lo que ustedes están respondiendo. Generalmente también pasa en la pregunta de desarrollo. No, lo que yo quise expresar acá es, pero ahí el párrafo no dice eso. O también lo que a veces pasa en la pregunta de desarrollo, en un primer párrafo responde correctamente. Tres párrafos más abajo se contradicen a lo que dijeron en el primer párrafo. Invalidan toda la pregunta. Entonces tengan cuidado. Ustedes piensen que la pregunta de desarrollo tiene el mismo peso, no es que tiene tres, cuatro puntos, vale un punto. O sea que no tienen tampoco complejidad de ese punto. Bueno, la de desarrollo no la sé, pierdo un punto. Pero la verdad que para acceder al régimen de promoción pueden cometer dos errores. La vara es alta también. Pero estamos partiendo de la base que es una sola pregunta de desarrollo y todas las preguntas prácticamente verdadero o falso. Y alguna pregunta de completar la frase. Esa, como le decía, aprendizaje es un cambio de conducta. Entonces no tiene complejidad. ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, entonces terminamos el día de hoy acá. Como les decía recién, les deseo un buen fin de semana. Si ya tienen algunos exámenes o parciales o presentaciones, el mayor de los éxitos. Y nos estaremos reencontrando el viernes que viene entonces. Cualquier problemita, como siempre, que no pueden asistir, salió algún viaje, me escriben por mail, así yo lo tengo presente. Nos vemos. Dale, profe, buen fin de. Muchas gracias, profe. Nos vemos, Nos profe, vemos, buen fin Bueno, de. profe. Chao. Buen fin de, Buen profe. fin de, profe, nos vemos. hasta luego. Profe, perdón que le pregunte de Sí, vuelta. Nicolás, decime. ¿Me diría exactamente el horario del 21? ¿Es a las 8 de la mañana o a las 9? 9 de la mañana. Así me lo dejo bien a todos. 9 de la mañana Sí, en sí, campo. 9 de la mañana en campus, preguntá ese día en qué aula estamos asignados. Pero acordate que es el 21. 21 creo que es jueves, ¿no? A ver, para el 21 de mayo. Sí, sí, es 21. Sí, jueves. Así que preguntas ahí y te van a decir en qué aula estamos asignados. Perfecto. La metodología es lo mismo. Tiempo de duración lo mismo. ¿Tenés alguna duda o inquietud sobre la formulación de la pregunta? Porque si vos no entendés lo que se te está preguntando, porque tiene una cuestión de redacción la pregunta que no se comprende, preguntá, no tenés problema. Nosotros te la Bueno, vamos a intentar. Si está mal hecha, lo vamos a reformular para todo. Si es un problema que no lo llevas a comprender, te lo intentamos reformular de otra manera para que comprendas y puedas responder concretamente lo que se te está pidiendo. dale, perfecto. Muchísimas gracias.